En mis 40 años como juez, he visto a acusados usar todas las excusas imaginables. He escuchado historias que te harían reír y llorar, a veces en la misma audiencia. Pero este me impactó de maneras que no esperaba. Una mujer entró en mi sala alegando haber sido agredida por policías durante una parada de tráfico rutinaria. Tenía facturas médicas, declaraciones de testigos e incluso fotografías de lesiones. Estaba demandando a la ciudad, exigiendo justicia por lo que ella llamó maltrato brutal. Y entonces empecé a hacer preguntas. Lo que descubrí no fue brutalidad policial, sino algo mucho más inquietante. Permítanme contarles sobre el día en que me di cuenta de que no estaba tratando con una víctima en absoluto, sino con alguien que había orquestado un elaborado plan de fraude de seguros que podría haber destruido las carreras de policías inocentes. Tenía historial médico que mostraba 3 visitas a urgencias, fisioterapia continua y daños documentados en los tejidos blandos. Había presentado una denuncia formal ante Asuntos Internos. En su demanda, alegaba angustia emocional, pérdida de salario y lesiones permanentes. Los acusados eran 2 policías de Providence, el agente Michael Chen y la agente Sara Rodríguez. Ambos tenían un historial impecable. El agente Chen llevaba 12 años en la fuerza y la agente Rodríguez 8. No tenían quejas previas y contaban con múltiples elogios por servicio comunitario. Al ver sus historiales de servicio, algo en mi interior me decía que debía prestarle mucha atención. Lo que más me preocupó al revisar los archivos iniciales fue el detalle de la historia de la señora Matthews. Tenía marcas de tiempo, diálogos específicos que, según ella, usaron los agentes, e incluso los números de placa memorizados. O bien esta mujer había experimentado un trauma real que grabó cada detalle en su memoria, o algo más estaba sucediendo. Solicité todas las pruebas disponibles antes de la audiencia, grabaciones de la cámara del coche, de la cámara corporal, grabaciones de la centralita, historial médico, sus reclamaciones al seguro, registros telefónicos. Llevo haciendo esto tanto tiempo que sé que la verdad está en los detalles. Esto es lo que sucedió esa tarde, según la denuncia inicial de la señora Matthews. El 15 de septiembre, alrededor de las 2:30 de la tarde, conducía por la ruta 6 cuando el agente Chen la detuvo por ir a 72 km por hora en una zona de 56 km por hora. Afirmó que obedeció de inmediato, se detuvo sin problemas y tenía su licencia y registro listos. Según su declaración, cuando el agente Chen se acercó a su ventana, le preguntó cortésmente por qué la detenían. Dijo que le preguntó si podía ver la lectura del radar, una petición razonable. Fue entonces, según ella, cuando el agente Chen se puso agresivo y le ordenó que saliera del vehículo. En su declaración jurada, describió cómo la sacaron del coche a tirones. La empujaron contra el capó y le retorcieron los brazos violentamente a la espalda. Dijo que el agente Rodríguez llegó como refuerzo y participó en sujetarla, presionando su rostro contra el metal caliente del capó. Aseguró que el incidente duró casi 20 minutos, durante los cuales preguntó repetidamente qué había hecho mal y les rogó que dejaran de lastimarla. La documentación médica que presentó indicaba que acudió a urgencias esa misma noche. El informe de urgencias incluía quejas de dolor de cuello, espalda y hombro, y abrasiones faciales. Se le tomaron radiografías. Le recetaron analgésicos y relajantes musculares. 3 días después, acudió a su médico de cabecera y comenzó 12 sesiones de fisioterapia en 6 semanas. Al leer las declaraciones de los testigos, vi que había 3 personas que afirmaron haber pasado por el lugar del incidente y presenciado un uso excesivo de la fuerza. Una afirmó haberla visto siendo maltratada. Otra dijo que los agentes parecieron ser innecesariamente agresivos. En teoría, esto pintaba mal para la ciudad. Realmente mal. Pero aquí es donde se pone interesante. Cuando vi las imágenes de la cámara del coche patrulla del agente Chen, vi algo completamente diferente. El vídeo mostró la detención de tráfico de principio a fin. La cámara del tablero del agente Chen se activó automáticamente al encender las luces. Pude ver cómo el Honda Accord plateado de la señora Matthews se detenía sin problemas. El agente Chen se acercó al vehículo, la saludó con profesionalismo. Le explicó que había circulado a 48 km por hora en una zona de 35 km por hora y le pidió su licencia y matrícula. Podía oír cada palabra del audio. Su tono era cortés y profesional, justo como entrenamos a los agentes para realizar controles de tráfico.
La señora Matthews entregó sus documentos sin objeción. El oficial Chen los llevó a su vehículo para verificar su información. Procedimiento estándar. Toda la interacción duró quizás 3 minutos. Regresó a su ventanilla, le devolvió los documentos junto con una multa. Le explicó las opciones para pagar o impugnar la multa y le deseó que tuviera un buen día. Ella dijo gracias y se fue. Eso fue todo. Esa fue la parada completa. 7 minutos y 43 segundos desde el semáforo hasta el final. Sin órdenes de salir del vehículo. Sin contacto físico alguno. Sin refuerzos. Sin restricciones. Sin agresión. Nada más que una parada de tráfico rutinaria y profesional. Me recosté en la silla y lo volví a ver. Y luego una tercera vez. No podía creer lo que veía, o mejor dicho, lo que no veía. A medida que revisaba las pruebas, el panorama se volvía más claro y perturbador. Solicité los registros de turno de la agente Rodríguez de ese día. Nunca estuvo en el lugar de los hechos. Estaba respondiendo a una llamada por un altercado doméstico a 5 kilómetros de distancia, justo a la hora en que la señora Matthews afirmó haber participado en la presunta agresión. Los registros de la central lo confirmaron. Las imágenes de su cámara corporal la mostraban en un lugar completamente diferente. Entonces la señora Matthews había nombrado a un oficial específico que probablemente estaba en otro lugar cuando esto supuestamente sucedió. Luego revisé el historial médico con más atención. La visita a urgencias que, según ella, ocurrió la noche del 15 de septiembre. La hora indicaba que se registró a las 4:47 de la tarde. Pero esto fue lo que me llamó la atención. Las notas de ingreso describían lesiones que, según ella, ocurrieron hoy temprano al levantarse de la cama. No durante una interacción con la policía. Al levantarse de la cama. Le pedí a mi secretario que retirara sus reclamaciones de seguro. La señora Matthews había presentado una reclamación a su aseguradora de auto por las mismas lesiones, alegando que ocurrieron durante la parada policial. Pero también había presentado una reclamación a su seguro médico describiendo un resbalón y caída en casa. 2 versiones distintas para 2 aseguradoras distintas por las mismas lesiones ocurridas el mismo día. Las notas del examen médico describieron sensibilidad en los tejidos blandos compatible con el mecanismo de lesión informado por la paciente. En otras palabras, la doctora documentó lo que les dijo, pero las lesiones en sí podrían haber tenido cualquier causa, o nada. Las lesiones de tejidos blandos son notoriamente difíciles de verificar objetivamente. Revisé las fotografías que había enviado, donde se veía enrojecimiento facial. Fueron tomadas con su teléfono, según los metadatos, a las 6:23 del 15 de septiembre, horas después de la parada de tráfico. El enrojecimiento pudo deberse a cualquier cosa, maquillaje, presión, incluso al frotarse la cara antes de tomar las fotos. Entonces mi dependiente descubrió algo que me heló la sangre. No era la primera vez que la señora Matthews presentaba una denuncia similar. 3 años antes, había presentado una denuncia similar contra un guardia de seguridad de un centro comercial, alegando uso excesivo de la fuerza durante una investigación por hurto. La compañía de seguros del centro comercial llegó a un acuerdo por $12,000. Antes de eso, había demandado a un restaurante tras alegar que se había resbalado en un suelo mojado, y el acuerdo fue de $8,500. Estaba observando un patrón. Esta mujer había descubierto que podía ganar dinero inventando incidentes y presentando denuncias. Y ahora intentaba hacerlo de nuevo, pero esta vez atacando a policías. Esta vez podría haber arruinado las carreras de 2 dedicados servidores públicos. Para cuando llegó la fecha de la audiencia, los medios locales ya habían recogido la noticia. El titular inicial decía: mujer denuncia brutalidad policial durante control de tráfico rutinario. Las cadenas de televisión habían entrevistado a la señora Matthews, quien describió entre lágrimas su experiencia, traumática. Las redes sociales rebosaban de indignación contra el departamento de policía. Mi secretario mencionó que se había compartido miles de veces en Facebook, con gente pidiendo el despido de los agentes. Se planeaban protestas frente al ayuntamiento. El sindicato de policía defendía a los agentes. Todo el asunto se había convertido en un circo mediático. Pero esto es lo que le digo a la gente, y lo llevo diciendo durante 40 años. No importa si 8 personas están viendo el caso o si son 8 millones.
No importa si hay protestas o si el caso es tendencia en redes sociales. En mi tribunal, nos basamos en hechos y pruebas. La opinión pública no determina la culpabilidad o la inocencia. Lo hacen las pruebas. Lo admito, sentí el peso de este caso. La reputación de dos oficiales estaba en juego. La ciudad se enfrentaba a una posible indemnización millonaria. Y una mujer, o bien era una víctima genuina que merecía justicia, o bien estaba intentando cometer fraude. Tenía que hacerlo bien. La atención viral no cambió mi enfoque, pero sí me recordó la rapidez con la que se propagan las narrativas antes de que nadie examine las pruebas reales. La gente ya se había formado una opinión basándose en una versión de la historia. Estaba a punto de mostrarles que había otra versión, la verdadera. Cuando la señora Matthews entró en mi sala la mañana del 28 de octubre, la observé atentamente. Llevaba un collarín, algo que no había aparecido en ninguna de sus apariciones públicas ni fotos en redes sociales de las últimas 2 semanas. Se movía lenta y dramáticamente, como si cada paso le causara dolor. Su abogado, un abogado de lesiones personales al que ya conocía, la acompañó a la mesa del demandante con gran ceremonia. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los medios de comunicación en las últimas filas, policías apoyando a sus colegas, activistas comunitarios y ciudadanos curiosos. Los agentes Chen y Rodríguez se sentaron en la mesa de la defensa con el fiscal municipal, ambos uniformados y con un aspecto comprensiblemente ansioso. Llamé al tribunal al orden y miré directamente a la señora Matthews. Señora, he revisado su denuncia y las pruebas presentadas por ambas partes. Antes de continuar, quiero darle la oportunidad de dirigirse directamente al tribunal. Cuénteme con sus propias palabras qué sucedió el 15 de septiembre. Se secó los ojos con un pañuelo, aunque no vi ninguna lágrima, y comenzó su relato. Era el mismo relato de su denuncia, expresado con una emoción ejercitada. Describió sentirse aterrorizada, humillada y físicamente traumatizada por los agentes que la trataron, como a una delincuente, por una simple multa por exceso de velocidad. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije, señora Matthews, esa es una acusación muy grave. Afirma que 2 policías cometieron agresión con lesiones durante una parada de tráfico. Entiende que estos policías podrían perder sus trabajos, sus pensiones e incluso enfrentar cargos penales si se demuestra que sus acusaciones son ciertas. Ella asintió con firmeza. Lo entiendo, señoría. Pero debo decir la verdad. Lo que hicieron estuvo mal. Saqué el informe de la cámara del coche patrulla. Señora Matthews, me gustaría reproducir el vídeo de la cámara del coche patrulla del agente Chen. El tribunal lo ha revisado, pero creo que todos deberían verlo. Su abogado se puso de pie inmediatamente. Señoría, queremos señalar que las imágenes de la cámara del coche no capturan todo lo ocurrido. Levanté la mano. Abogado, vamos a poner el vídeo. Luego podrá presentar sus argumentos. El alguacil atenuó las luces y reprodujo las imágenes en los monitores de la sala. Observé el rostro de la señora Matthews mientras su presunta agresión se desarrollaba en la pantalla. Solo mostraba una parada de tráfico educada y profesional que duró menos de 8 minutos, sin ningún contacto físico. Cuando volvieron las luces, la sala quedó en completo silencio. Me volví hacia la señora Matthews. Señora, acabo de ver una parada de tráfico de 7 minutos y 43 segundos en la que el agente Chen fue profesional, cortés y no la tocó ni una sola vez. ¿Puede explicar la discrepancia entre lo que acabamos de ver y lo que usted describió? Se removió en su asiento. El vídeo no lo muestra todo. Había otros ángulos. La cámara no capta. La interrumpí con suavidad pero firmeza. Señora Matthews, esa cámara grabó toda la interacción desde que el agente Chen activó las luces hasta que usted se marchó. No hay tiempo perdido. ¿Qué momento específico afirma que no se grabó? Miró a su abogado, que revolvía papeles furiosamente. Señoría, nuestra postura es que el incidente ocurrió después de que se grabara la cámara del coche. Después de irse, pregunté. ¿Sugiere que el agente Chen la siguió y la agredió en otro lugar? Porque eso no es lo que dice su denuncia. Su declaración jurada dice que la agresión ocurrió en el lugar de la parada de tráfico, durante la parada de tráfico. El abogado no tuvo respuesta. Continué.
Hablemos de la agente Rodríguez. Señora Matthews, usted mencionó específicamente a la agente Rodríguez como participante de esta presunta agresión. Dio su número de placa. Describió cómo ella le apretó la cara contra el coche. ¿Es correcto? Sí, su señoría. La recuerdo perfectamente. Cogí otro documento. La agente Rodríguez estaba respondiendo a una llamada por disturbios domésticos en el número 1247 de la avenida Oakwood al momento de su control de tráfico. Estaba a 5 kilómetros de distancia. Las grabaciones de su cámara corporal, los registros del GPS y los registros de despacho lo confirman. Nunca estuvo en su control de tráfico. Entonces, ¿cómo lo agredió? La señora Matthews palideció. Quizás me equivoque sobre qué oficial proporcionó un número de placa específico, señora. No es un error. Es una invención. Su abogado se puso de pie de nuevo. Su señoría, mi cliente quedó traumatizado. La memoria puede ser poco fiable. Lo miré fijamente. Abogado, aún no he terminado. Señora Matthews, hablemos de su historial médico. Acudió a urgencias la noche del 15 de septiembre, ¿verdad? Sí, su señoría. Por lo que me hicieron esos oficiales. Según la documentación de admisión, usted le dijo al personal de urgencias que sus lesiones ocurrieron al levantarse de la cama. No mencionó ninguna interacción con la policía. ¿Por qué? Ella tartamudeó. Estaba confundida. Tenía dolor. Debí haberme equivocado. Presentó una reclamación a su aseguradora de auto, describiendo que estas lesiones ocurrieron durante una parada de tráfico policial. Presentó otra reclamación a su aseguradora de salud, describiendo las mismas lesiones por un resbalón y caída en casa. Dos historias diferentes, señora Matthews. Eso es fraude de seguros. La sala estalló en murmullos. Pedí silencio con el mazo. Además, continué, he revisado su historial. Hace 3 años, presentó una denuncia similar por uso excesivo de la fuerza contra la seguridad de un centro comercial. Se resolvió por $12,000. Antes de eso, una demanda por resbalón y caída contra un restaurante se resolvió por $8,500. Veo un patrón aquí, y no es el de alguien que ha tenido mala suerte. Es el de alguien que ha aprendido a explotar el sistema para obtener ganancias económicas. La señora Matthews estaba llorando, esta vez eran lágrimas de verdad, noté. Pero no eran lágrimas de trauma. Eran lágrimas de alguien que se daba cuenta de que lo habían pillado. Me volví hacia los oficiales Chen y Rodríguez. Oficiales, ¿les gustaría dirigirse al tribunal? El oficial Chen se puso de pie, con voz firme pero emotiva. Su señoría, cuando me acusaron de esto, me sentí devastado. He servido a esta comunidad durante 12 años. Nunca le he levantado la mano a nadie a menos que fuera absolutamente necesario para proteger una vida. Ser acusado de agredir a un ciudadano durante una parada de tráfico rutinaria ha sido una pesadilla. Mi familia temía que perdiera mi trabajo. Mis hijos oían a sus compañeros de clase hablar de ello. Lo único que hice fue cumplir con mi deber con profesionalismo y respeto. El oficial Rodríguez agregó, ni siquiera estuve allí, su señoría, pero ver mi nombre arrastrado por el lodo, que me llamaran policía corrupto en línea, que me amenazaran, ha sido horrible. Gracias por ver la verdad. Volví a mirar a la señora Matthews. Respiré hondo y reflexioné. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las acusaciones falsas que dañan la confianza pública, arruinan vidas inocentes y dificultan que se crea a las víctimas reales. Llevo suficiente tiempo en este tribunal como para saber cuando alguien está sinceramente arrepentido y cuando simplemente lamenta haber sido atrapado. La señora Matthews pertenecía a esta última categoría. Pero mi trabajo no es solo castigar. Es garantizar justicia para los agentes, para la ciudad, sí, incluso para darle la oportunidad de comprender la gravedad de lo que hizo. Señora Matthews, quiero que entienda algo. Hice una pausa y dejé que la sala se quedara en completo silencio. Lo que intentaron aquí no es solo fraude. No es solo mentira. Intentaron destruir las carreras y la reputación de 2 policías dedicados que han dedicado años al servicio de esta comunidad.
El oficial Chen tiene 12 años de servicio ejemplar. El oficial Rodríguez tiene 8. Entre los dos, han recibido 17 condecoraciones. Y estuvieron dispuestos a echar todo eso a perder, a tildarlos de criminales, por dinero. Pude ver sus hombros temblar mientras lloraba. Las acusaciones falsas contra los agentes de policía no solo perjudican a los agentes. Perjudican a todas las víctimas reales de la mala conducta policial, quienes ahora tienen que luchar más para que se les crea. Dañan la confianza de la comunidad. Desperdician los recursos de la ciudad. Traumatizan a las familias. Y son ilegales. Miré al fiscal municipal. Desestimo la demanda civil de la señora Matthews en su totalidad y sin perjuicio. No recibirá ni un solo dólar de la ciudad ni de estos agentes. Entonces me dirigí a ella directamente. Sin embargo, esto no termina aquí. Señora Matthews, remito este asunto a la Fiscalía General del Estado para que investiguen fraude de seguros, presentación de denuncias falsas y perjurio. Son cargos penales graves. Cada uno conlleva una posible pena de prisión. Su abogado se levantó rápidamente. Su señoría, quizás podríamos hablar. Abogado, su cliente acudió a mi tribunal con pruebas falsas, falso testimonio y reclamaciones de seguro fraudulentas. Hizo perder el tiempo a este tribunal y casi destruyó la vida de 2 personas. No hay nada que discutir. Las pruebas son claras y contundentes. Continué, señora Matthews, le ordeno lo siguiente hoy. Primero, pagará de inmediato los honorarios legales de la ciudad por la defensa de este caso, $47,000. Segundo, pagará a los oficiales Chen y Rodríguez $5,000 a cada uno como compensación por la angustia emocional y el daño a la reputación que les causó. Tercero, emitirá una disculpa pública, por escrito, que se publicará en el Providence Journal, admitiendo que inventó estas acusaciones. Ahora ella estaba sollozando, con la cara entre las manos. En cuarto lugar, se presentará en la Oficina de Libertad Condicional para Adultos para la supervisión de servicio comunitario, 200 horas que deberá cumplir en el Departamento de Policía de Providence, donde verá de primera mano el trabajo difícil, peligroso y honorable que estos oficiales realizan todos los días. Me incliné hacia adelante. Señora Matthews, espero, de verdad, que aproveche esta experiencia para ser mejor persona. Lo que hizo fue reprensible. Pero he visto a gente cambiar sus vidas. He visto a gente aprender de sus peores errores. ¿Eso es lo que espero para usted? Me dirigí a los oficiales Chen y Rodríguez. Oficiales, gracias por su servicio y paciencia durante esta dura prueba. Su profesionalismo e integridad han quedado reivindicados hoy. Tras suspender la sesión, ocurrió algo extraordinario. Los agentes del Departamento de Policía de Providence, que llenaban la sala, se pusieron de pie y aplaudieron. No animó ese tipo de reacción en mi sala, pero lo entendí. Habían visto a 2 de los suyos casi destruidos por mentiras y habían visto la justicia prevalecer. El oficial Chen se me acercó con lágrimas en los ojos. Juez Caprio, gracias por tomarse el tiempo de ver la verdad. Gracias por creernos. Le estreché la mano con firmeza. Oficial, al principio no le creí, o al menos no le creí. Revisé las pruebas. Las pruebas demostraron su inocencia. Así es como se supone que funciona el sistema. El oficial Rodríguez añadió, cuando escuché mi nombre en su denuncia, no podía creerlo. Ni siquiera conocía a esta mujer. Ser acusada de agresión han sido las peores 6 semanas de mi vida. La miré con seriedad. Oficial Rodríguez, su reputación está restaurada. Mantenga la frente en alto. La señora Matthews fue escoltada fuera por su abogado, quien, según supe más tarde, la había descartado como cliente. Los medios de comunicación cambiaron inmediatamente su narrativa de presunta brutalidad policial a juez descubre un elaborado plan de fraude de seguros. El vídeo de mi fallo se viralizó, pero no de la forma en que la señora Matthews lo había planeado cuando inventó su historia. Las noticias locales me entrevistaron esa noche. Les dije lo mismo que dije en el tribunal, las pruebas no mienten. La gente miente. Las cámaras de seguridad, las cámaras de salpicadero, los registros de GPS, las marcas de tiempo, nada tiene una agenda.
Simplemente registran lo que ocurrió. Este caso nos recuerda por qué siempre debemos examinar las pruebas con cuidado antes de emitir un juicio precipitado. Lo que le dije a mi secretaria más tarde, en privado, fue lo perturbado que estaba por todo el asunto. Llevo 40 años haciendo esto, dije, y casos como este todavía me impactan. No solo porque mintió, sino porque fue tan calculadora al respecto. Estudió el sistema, aprendió a explotarlo y casi lo logra. La Fiscalía General abrió una investigación. La señora Matthews finalmente se declaró culpable de fraude de seguros y de presentar denuncias falsas. Recibió 18 meses de libertad condicional, además de todo lo que yo había ordenado. Sus compañías de seguros también la demandaron para que les reembolsaran las cantidades que habían pagado por sus reclamaciones fraudulentas anteriores. Permítanme decirles lo que espero que la gente aprenda de este caso. Primero, la evidencia importa. En nuestra prisa por juzgar, especialmente en la era de las redes sociales, vemos un titular, vemos una acusación e inmediatamente tomamos partido. Compartimos publicaciones, expresamos nuestra indignación, pedimos que se despida o se arreste a la gente. Pero no esperamos las pruebas. La historia de la señora Matthews se viralizó porque encajaba con la narrativa que la gente quería creer. La mala conducta policial es un problema real que merece atención seria. Pero las acusaciones falsas de mala conducta policial también son reales y causan un daño tremendo. Cada acusación falsa dificulta que las víctimas reales sean creídas y dificulta la labor de los buenos agentes. En segundo lugar, nuestros policías merecen la presunción de inocencia, igual que todos los demás. Los agentes Chen y Rodríguez eran servidores públicos profesionales y dedicados que hicieron todo bien, y aún así, sus nombres quedaron manchados. Imaginen si no hubiera habido grabaciones de la cámara del coche.